Lo anunciado entonces para este bloque era lo que diría que hasta el momento estaba un poco ausente y que tiene igual importancia, diría que igual, exactamente igual que lo que hemos venido tratando, puesto que es el entorno jurídico legal que en nuestro país, digamos, tiene respecto de este tema. Para ello hicimos la entrevista que anunciáramos con el doctor Rubén Piquinela, Piquinela papá, todo conocido, muy conocido por este medio, de modo que ya lo tuviéramos invitado por otro tema que no tuviera ni demasiado que ver con este de hoy. Pero bueno, apostando a su conocimiento jurídico, precisamente estuvimos en esta entrevista. Si está todo pronto, vamos a ir. Bueno, ustedes me han hecho cambiar de librito con la visita tan amable y grata de ustedes aquí en mi casa. Y con mi pasión por la historia, si quiere le hago una breve referencia de cómo se fue evolucionando el concepto de divorcio desde la antigüedad hasta nuestros días, cortito. Parece mentira, pero, el aborto. Parece mentira, pero en las viejas culturas clásicas no se persiguió el aborto. Por más que ya conocían las matronas de antes, ya sabían que había yuyos y que había métodos para interrumpir el embarazo. No fue penado ni en Grecia ni en el Lejano Oriente. Y fíjense ustedes, la Biblia no tiene una sola referencia que condene el aborto. Cosa extraña en una religión como la hebrea, que tenía tantas normas morales, ¿no? En Roma, recién en los tiempos de los emperadores antoninos, se castigó el aborto, se castigó el aborto porque se consideró una ofensa al marido, al negarse la mujer a tener una descendencia de él. Y en los tiempos modernos es cuando aparece la civilización occidental y cristiana. El cristianismo es el que se opone terminantemente al aborto por el concepto de que la vida la da Dios y no la puede interrumpir nadie, ningún mortal, porque comete un pecado verdaderamente mortal, o venial. Mortal, mejor sí, pecado mortal. Y entonces el derecho canónico castigó el aborto y todas las legislaciones futuras cumplieron con eso. Todas establecieron el aborto como delito. En nuestra legislación, y ahora entra su pregunta concreta, el Código de 1889 penaba el aborto incluso con el consentimiento de la mujer. Viene la reforma del Código Penal en 1934 y aquí aparece una cosa que es muy novedosa y que muy pocos la conocen. El código redactado por el doctor Irureta Goyena en 1933 despenaliza el aborto con consentimiento de la mujer, o el aborto voluntario que la propia mujer se efectúa, y castiga el aborto sin consentimiento de la mujer. Había solo una legislación en el mundo que no penaba al aborto, y es una ley de la Rusia comunista en vida de Lenin de 1920. En Rusia, a pesar de que el comunismo no admitía la religión, es una idea totalmente atea, agnóstica, en 1936 se modifica el Código Penal ruso y se incrimina, es decir, se castiga el aborto. En nuestro país, como ustedes comprenderán, produjo un gran impacto la aprobación del Código Penal, que se aprobó a libro cerrado, porque los códigos, si los legisladores son tan amigos de discutir todas las cosas, en los códigos se resignan a aprobarlos a libro cerrado, porque claro, no pueden meterse, porque no todos
entienden el mecanismo ni las normas jurídicas como para criticarlos, que hay también, por supuesto, de abogados. Pero todos los códigos se aprueban a libro cerrado. Entonces, la Iglesia en nuestro país inició una campaña que repercutió en el Parlamento contra esa disposición que no castigaba el aborto. Entonces, y por ahí 5 años después, en 1938, se dicta una ley que se castiga el divorcio, el aborto aún con consentimiento de la mujer. Entonces, ¿qué pasa? Aquí tenemos que entrar en las teorías. ¿Por qué hay quienes defienden el aborto? Está en el mundo actualmente. Ustedes ven los problemas en Estados Unidos. Hay estados en los cuales se permite el aborto. En Italia se hizo un plebiscito no hace unos años. Y es decir, está en el tapete, vamos a decir, de las sociedades modernas el problema del aborto. Ahora, en nuestro país, los partidarios de mantener sin sanción al aborto, para mí hay un solo argumento que a mí me convence, y que es que como es un hecho que la justicia ni la policía puede controlar, y como está sancionado por el Código Penal, se recurre a curanderas, a comadronas, y ahí el aborto se hace igual, y la vida de la mujer corre un riesgo mucho más grande que se lo hiciera un médico, un hombre verdaderamente con título, con todas los adelantos, la higiene que hay ahora para esas intervenciones quirúrgicas. Entonces, nuestro Código Penal, modificado por una ley de 1938, castigó el aborto con consentimiento de la mujer y estableció una serie de penas y una serie de circunstancias atenuantes y agravantes. Las circunstancias agravantes es si se efectúa en una mujer cuando interviene un tercero, por ejemplo, en el aborto, en una mujer menor de 15 años, en una incapaz. Esa es una agravante. Y están las atenuantes, que esa tuvo que reconocerlas nuestro derecho, que son motivos especialísimos. El motivo de honor, por ejemplo, ese está considerado como una atenuante, no elimina el delito, fíjense, siempre es delito, pero el juez tiene hasta la facultad de perdonar de pena a la mujer y a quien interviene en el aborto cuando es por razones de honor. Doctor, en el caso de honor, ¿incluimos, por ejemplo, una violación? Bueno, ese es otro de los casos. No está en el honor la violación. No el honor está en el problema de la sociedad, de la mujer no casada, que se embaraza, y entonces ahí hay un problema de honor, evidentemente, con las costumbres de nuestra sociedad. Moderna, pero que hay cosas que todavía no las comprende, no las tolera. Cada vez menos, pero todavía se mantiene. El fruto de la violación, por supuesto que también está previsto, ¿no?, como una atenuante. Y hay otro factor que es también crudamente importante en estos tiempos, que es el factor económico. Por razones económicas se puede ayudar o provocar el aborto, y el juez puede, en ese caso, eximir de pena, ya digo, a la mujer o al que ha colaborado con el aborto. Razones económicas,
Entonces, tenemos que en nuestra legislación fue evolucionando así. Primero, el Código del 89, para sintetizar, el aborto delito. Código del 34, solo el aborto sin consentimiento de la mujer era castigado. Y actualmente el aborto es delito, pero con eximentes y atenuantes. Si me dejan una última referencia corta, la intervención del médico en el aborto. La ley del 38 estableció para el médico una situación que se criticó mucho. Cuando un médico interviene en un aborto o en las consecuencias del aborto, tiene que dar cuenta dentro de las 48 horas al Ministerio de Salud Pública. Y el juez no puede condenar al médico antes de que venga el informe del Ministerio de Salud Pública. Se consideró que eso era un privilegio para los médicos, pero también se justificó en el sentido de que se dan circunstancias muy especiales y que había que proteger al médico en su ética, porque lo más interesante es que él no tiene por qué dar nombres. Él denuncia que atendió un parto, pero no tiene que dar nombres. Doctor, y como última pregunta ya sería la siguiente. ¿Cuándo, si está establecido en nuestra legislación, un ser tiene derecho a la vida? Bueno, ese fue el gran problema filosófico, religioso de todos los tiempos. Para nuestra jurisprudencia, el aborto se produce cuando se interrumpe el proceso de la gestación desde la fecundación hasta el nacimiento. Desde la fecundación hasta el nacimiento. Hay también en las disposiciones que todas estas atenuantes que les dije que hay por todas esas razones de honor económica, en caso de violación, solo se pueden aplicar cuando el aborto se produce en los 3 primeros meses de gestación. Si se hace después, cae en el delito y en las penas y el juez no puede perdonar a la mujer ni al... O sea que antes de las 12 semanas, llamémosle, se considera que ese ser, a los efectos legales, no tendría tales derechos. No es así, no es así. Es para lo que se ha aceptado en nuestro país, la vida empieza con la fecundación. Exacto. Ya empieza el proceso. Si se interrumpe en cualquier momento hay aborto. Sí. Entonces, ¿qué es lo que se trata no de penar, sino de proteger con estos 3 meses? Es la salud de la madre, la salud de la mujer. Una cosa, el hijo no varía, digo yo, eso ya es un problema médico, pero un aborto de antes de 3 meses y uno de 5 meses debe ser muy distinto, por cierto, ¿no? Sin duda que lo debe ser. A los efectos, entonces, de esa vida que tiene dentro de su vientre la mamá, no habría ninguna diferencia, ni antes ni después de los 3 meses. No hay ninguna diferencia. Ahí está, eso era lo que quería. Ninguna diferencia. Perfecto. Siempre es aborto. Clarifica sobre todo el saber en qué medios o con qué reglas jurídicas se mueve nuestro país, y tiene mucho que ver esto que él ha expresado indudablemente en cuanto a la cultura en donde estamos insertos. De alguna manera hoy, fuera de cámaras, tú hablabas algo al respecto, que el mismo hecho de pronto depende mucho también de la cultura y cómo se viva, ¿verdad? Hay una llamada al aire que nos hicieran hoy en nuestro intermedio y solicitamos que por favor, si puede, hablar en voz alta. Hola. Hola, hola. Te escuchamos perfecto. Yo quería opinar porque pienso que también es la sociedad la que margina a la mujer, en el sentido de que muchas personas así por la situación económica es muy pobre y no pueden hacerse el aborto y tienen muchos hijos y con otro hijo más pueden caer en una grave enfermedad
y sin embargo a lo que no está legalizado obviamente sale más caro y no pueden hacérselo. Perfecto, te escuchamos correctamente y vamos a dar paso a los profesionales invitados para poder evaluar esto que tú estás diciendo. Claro, es un tema que ya se tocó, que tocó el doctor Mautone hoy, o sea, el desequilibrio que hay en la sociedad, justamente. Hay quienes pueden realizarse la intervención y hay personas, mujeres, que no pueden realizar la intervención por razones de costo, ¿no? Y por eso mismo muchas veces van a métodos que no son justamente los más adecuados y ponen en riesgo la vida misma de la persona, ¿no? de la mujer. Entonces es lo que hablamos hoy, que hay que medir muy bien un caso de otro, son todos los casos diferentes, y hay un sector de la población que evidentemente queda marginado por razones económicas y sociales, ¿no? ¿Doctor? ¿Sobre esto? Sí, cuando escuchábamos al doctor Piquinela, muy interesante obviamente todo lo que él decía, ¿no? La experiencia en países donde se ha legalizado el aborto, ellos han sacado un poco a conclusión, la experiencia ha mostrado que funciona mejor el método cuando el aborto o está legalizado o está 100% penado. Cuando empiezan a haber ese tipo de gamas intermedias, es más lo que complica, porque como dice el doctor Piquinela, sí hay atenuantes, pero esas atenuantes en la práctica son tan poco prácticas, ¿no? Porque por el honor, ¿qué mujer se va a exponer a que por el honor va a salir a decir a todo el mundo que se hizo un aborto? Justamente, si lo que quiere es preservar su honor y no mostrar un embarazo no deseado, lo primero que hace lo tiene oculto. Si eso significa que tiene que ir un médico que va a denunciar al Ministerio de Salud Pública, que va a ir a un juzgado donde van a llamar antecedentes o van a llamar a ver por qué el honor, a ver si realmente fue así, si no fue así, si fue una violación, si fue un incesto, lo que menos estamos preservando es el honor. Entonces justamente esos son los casos donde la gente lo que menos quiere es hacerlo legal el aborto, ¿no? Sacando casos muy concretos en el cual, hubo una violación, que se constató la violación, que se denunció la violación y que como resultado de esa violación a los meses se haga un aborto, pero con todo. Pero las otras cosas, problemas económicos, ¿ustedes se imaginan una persona marginal con grandes carencias económicas que se presente a un juzgado a decir que se va a hacer un aborto por problemas económicos, a un médico de salud pública que le haga un aborto? Nadie se quiere complicar. Entonces la gente que así, se toman el ONU ese que va no sé dónde, aunque sea por 150 pesos, o se ponen alguna cosa en el útero, y si sale el aborto, sale, y si se muere, como hace poquitos días tuvimos aquí en Minas, un caso, ¿no? Que lamentablemente era paciente nuestra, creo que también la tenía. Que tienen esa práctica, son muy marginales, están embarazadas, se ponen cosas dentro del útero, hizo un aborto séptico y murió. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque esos casos que se plantea que nuestra legislación prevé, problemas económicos, problemas por el honor y todo eso, son tan poco prácticos que en realidad nadie accede a ellos. Entonces en otros países cuando le agregaban un poquito más, por problemas psiquiátricos de la madre, era lo mismo. No es una cuestión que voy yo, firmo que la paciente es, yo que sé, una esquizofrénica y eso automáticamente ya va a un médico que le va a hacer el aborto. No son así las cosas. Es decir, porque no cualquier médico hace un aborto, no cualquier hospital acepta eso, no cualquier juez lo acepta. Entonces, como que... Y el tiempo que media en todo eso, que calculo que debe ser bastante notable. Entonces, como que los países llegaron a la conclusión que o se aceptaba el aborto o no se aceptaba. Chao. Porque en términos medios era más lo que complicaba que lo que estaban resolviendo, ¿no? Un poco, sobre todo que es como tú bien dices, a la hora de ponernos en la práctica de ese trámite, yo calculo que no solo se lesiona el propósito, como bien hablabas, y es mi opinión también, en esto la estoy dando, el caso del honor, que yo cuando le estoy preguntando al doctor Piquinela se me ocurrió pensar, la violación capaz que es un atentado al honor, por eso lo incluía dentro de ese enumeración que le estaba haciendo. Pues no, eso era un capítulo aparte, entonces el honor como que me quedaba medio difícil de ver cuándo está afectado, ¿verdad? Y en caso de cesarlo, pues hacerlo público es la manera de menos protegerlo, ¿no? En algunos estados de Estados Unidos
que yo tenía posibilidad de leer la legislación, en las primeras 12 semanas, lo único que el Estado defiende es la independencia de la mujer a la resolución. Es lo único que el Estado tiene algo que ver, si el aborto se hace o no. Es realmente si la mujer llega al aborto sin haber sido presionada. Es la única defensa, lo único que el Estado le importa, digamos, probar. Chao. Ahí sí, en eso como son los americanos, ¿no? Donde puedan detectar que vino presionada o una cuestión, bueno, son implacables. Pero donde se demuestra que la mujer, ella vino por su propia voluntad, no preguntan nada más. Después de las 12 semanas están prohibidos y ahí solamente por cuestiones muy específicas autorizan los abortos, ¿no? Pero hasta esa altura es lo único que les preocupa, ¿no? Que la mujer no haya sido coaccionada a llegar al aborto. Que nuevamente jerarquizamos de alguna manera el pilar fundamental de este tema, ¿no? Que es la mamá y lo que está dentro de ella. Indudablemente siguen siendo los sujetos de esta oración, ¿verdad? Vamos entonces, ahora sí, concluyendo nuestro cuarto bloque, a la tanda publicitaria y volvemos con nuestra última parte del programa.